Soy Norma Julia Nieto, tengo 74 años y soy jubilada, gracias a Dios. Me gustan las manualidades, hacer artesanías y dedico la mayor parte de mi tiempo a eso. Bien, contanos cómo fue tu experiencia con la radio, cómo era en tu casa, en tu infancia, quién tenía el control de la radio, si se juntaban a verlo, a escuchar, mejor dicho, la radio, a escuchar los programas, las telenovelas, sí, radionovelas. En la época en que yo nací, yo era niña, la radio se escuchaba, era fundamental porque no existía la televisión, el cine nos quedaba lejos, nos gustaba el cine, pero era la radio, era fundamental escuchar la radio. Novelas, música, mucha música, principalmente tangos. Y en mi casa se escuchaba mucho, mi mamá era la que más o menos regenteaba eso porque mi papá trabajaba, así que trabajaba todo el día. Así que lo que más se escuchaba en el día era música y radioteatros, que se llamaban radioteatros. Eran como si fueran las tiras diarias, pero escuchado, que era más lindo que verlo por televisión, porque uno se imaginaba todo, tenía que imaginárselo. Perfecto. Bueno, como vos comentabas, primero fue la radio, no existía la televisión. ¿Y qué pasó cuando apareció esto? ¿Cómo fue en tu casa? ¿Enseguida tuvieron la suerte de tener el televisor o cómo fue tu experiencia? Sí. La televisión en la Argentina se inauguró en el año 1951, pero la transmitían solamente en la capital, no llegaba. Explícanos que vos no viviste en capital. Yo no vivía en capital, vivía en Bahía Blanca, y yo veía por las revistas, veía lo que era la televisión, por las revistas, nada más, por fotografías, y siempre estaba ilusionada con conocerla. Y cuando yo tenía casi 13 años, mis padrinos me regalaron un viaje a la capital, que era la primera vez que venía. Entonces ahí conocí la televisión, en el año 1953, que yo creo que había 2 canales o 1, la verdad es que no me acuerdo de eso. Y a Bahía Blanca llegó, aunque parezca mentira, llegó 10 años después, 10 o 12, porque la primera vez que vimos televisión, sí, en Bahía Blanca, yo ya estaba casada, ya tenía a mi hija con 2 años, y primero era tipo circuito cerrado. Lo transmitían como ser desde las 20 horas más o menos, daban una película o daban algunas series de Estados Unidos, y tengo yo anécdotas de las primeras veces. Nosotros tuvimos la suerte de comprar el segundo o tercer televisor que hubo en el barrio, en una villa, no de emergencia, pero allá se llaman villa. Tenían unos vecinos, y iban a casa a ver Cuero Crudo, la serie se llamaba Cuero Crudo, y era un señor con los hijos, y iban a mi casa, que eran unos vecinos muy queridos, muy bien, nos llevábamos muy bien, y ellos entraban, miraban televisión, y yo me iba a la vereda porque el tiempo estaba lindo, y me iba a la vereda acá a charlar con las vecinas. Esa es una de las anécdotas. Poco a poco fue creciendo, hubo canales, hay 2 canales o 3 en Bahía Blanca ahora, pero los inicios fueron esos. Muy bien. Bueno, y por último, nos gustaría quedarnos charlando más, realmente es interesante, pero necesitamos cerrar la entrevista y queremos preguntarte sobre Internet. ¿Cómo es tu relación actualmente con Internet? ¿A partir de qué edad más o menos aproximadamente empezaste a usarla? Y ¿para qué la usás? ¿Cuáles son tus intereses en Internet? Bueno, Internet para mí al principio era una palabra de terror, le tenía miedo.
me acuerdo que una vez mi yerno me pidió, estaba acá yo en la casa de ellos, y me pidió que le buscara algo en la computadora y casi me desmayo del susto que tenía de tocar esas teclas. Después me convencieron, les costó convencerme bastante, que yo tenía que tener una computadora, que viviendo a 700 kilómetros me iba a comunicar muchísimo con mis nietas principalmente, con mi familia, y como eso fue lo que más me gustó, me convenció, y bueno, tuve la primera que me la compró mi yerno, mi querido yerno, y me la mandó por Mili, y bueno, ella me enseñó los primeros pasos, después hice un cursito chiquitito, de muy poco tiempo, y sí, me entusiasmé muchísimo. Y ahora manejo pocas cosas, pero sé de mis amistades por el Facebook, juego, tengo unos cuantos juegos que mis nietas me enseñan. Mi hija ayer justamente me llamó por teléfono para decirme que mirara fotografías de un club donde yo me crié, así que me gusta, a mí me gusta lo moderno. Te sirve para conectarte con por ahí el pasado en Bahía Blanca, que justamente, ya estás viviendo allá. El pasado y el presente, porque yo estoy muy enterada de lo que pasa en Bahía Blanca y en Punta Alta porque lo veo en internet, justamente. Porque te informás por diarios. Diarios web. Justamente, yo tengo... leo y miro y me entero de las cosas, de la mayoría de las cosas que pasan por internet. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, nos interesó mucho todas tus historias y nada, sinceramente para nosotras en la actualidad es algo extraño pensar que no existiera la televisión, que no existiera internet, pero bueno, está bueno escuchar esa experiencia anterior y lo que vivieron los que estuvieron antes que nosotros. Así que muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ustedes.